con otro informe. Abrimos entonces nuestras Biblias en Primera de Corintios, ¿sí? Primera de Corintios, el capítulo número 15, Primera de Corintios, el capítulo número 15, donde ya hemos hablado de que se nos comparte aquí sobre el Evangelio de Jesucristo. Y recuerde usted que Evangelio sí es las buenas nuevas. Sin embargo, no significa ello que pueden dejar de ser correctas. No. Permítame en alguna forma ilustrar la evolución de esta palabra. Originalmente, cierto, eran simplemente buenas nuevas, ¿sí? Pero comenzó a mal utilizarse. Esto se utilizaba sobre todo en ambientes bélicos, ¿no? O sea, donde habían batallas o guerras entre un reino y otro reino. Y como eran simplemente buenas nuevas, la palabra evangelio, entonces a veces ocurría que un bando estaba perdiendo, no lo que nosotros llamamos un bando, estaba perdiendo, no estaban obviamente desanimándose. Entonces venía un pregonero, ¿sí? Venía un pregonero y les daba a ellos buenas noticias. Le decían, ánimo porque ya estamos venciendo en esta otra parte de la batalla. Pero no era correcto. ¿Me dejo entender? Sí, estaba engañando simplemente con el propósito de animar. ¿Sí? Simplemente con el propósito de dar esperanza, decía, ¿no? Y a veces daba resultado, porque a veces no desanimaban y ciertamente que ellos comenzaban a reaccionar. Pero en razón a ello, esas buenas nuevas no dejaron de ser correctas, ¿no? Entonces, esta palabra llegó a evolucionar y se dijo, si bien es cierto, estas palabras deben ser buenas nuevas, pero también deben ser correctas noticias, ¿no? Entonces, entiéndase, el Evangelio de Jesucristo no se trata de simplemente suene bien, porque a veces también, ¿no? Nos podemos equivocar y hablar más de la cuenta con el propósito de simplemente, qué sé yo, animar, ¿no? Y todo ello, pero la idea es que sea también correcta, ¿no? Y la clásica es, ¿no? La clásica es, por ejemplo, ilustración es cuando alguien está mal de salud y sabemos que está muy mal, es más, sabemos que ya no es irreversible, sabemos que ya no da para más. ¿Qué es lo que hacemos? Porque queremos darle ánimo a nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? No te desanimes, vas a ver cómo vas a salir de esta, ¿no? Porque queremos nosotros hacer eso, pero eso no es correcto, ¿verdad? O sea, no sería correcto. Tampoco estoy diciendo, dígale, no, estás que te mueres, así que ya deja de estar. No estoy diciendo eso, simplemente decirle, mira, qué sé yo, voy a estar orando por ti, que el Señor haga definitivamente lo mejor en ti, su voluntad, y que más bien ojalá tú pongas su mirada en él. Listo, no se está mintiendo, ¿no? Entonces eso sería lo correcto. Entonces, con la palabra de Dios, con el Evangelio de Jesucristo, también tiene que ver con ello, con este mensaje que es correcto. ¿Quién define qué es correcto o qué no? No es el predicador. Quien lo define es Dios mismo. ¿Sí? Siempre usted recuerde aquello que Jesús dijo respecto al Consolador. Dice, cuando Él venga, así es, esto es el Espíritu de Dios, Él os guiará a qué cosa, dijo, a toda la verdad. Así, o sea, el Espíritu Santo nos va a guiar a nosotros a entender la palabra, no simplemente con el hecho de que lo leo, ya lo entendí, ¿no? Porque algunos también piensan eso, ¿no? Porque el Espíritu dijo, o porque Jesús dijo, ¿no? Lo lees y listo, ya está. No, sino con el apropiado seguimiento, discernimiento y hasta también interpretación, ¿no? En realidad la idea es despojarse de uno mismo para que el Espíritu nos ayude a comprender cómo es que podemos y debemos interpretar las Escrituras. Entonces,
ese es el correcto mensaje. Entonces acá cuando en el capítulo 15 habla y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio, muchas personas piensan que evangelio simplemente significa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Nuevamente, la palabra evangelio significa correcto mensaje. El caso de Jesucristo, sí, la sepultura y la resurrección es el corazón de ese mensaje. Definitivamente lo es el corazón de ese mensaje, ¿sí? Pero no por ello tiene que dejar de ser correcto el mensaje, ¿sí? Entonces, esto es, y por lo tanto, aquellos que también predicamos el evangelio, que aquí se habla como evangelizadores, necesitamos ser cuidadosos y que, repito, sus oraciones siempre van a ser importantes, muy necesarias, porque se trata de que nos rindamos a nuestro Dios. Muy bien. Dice en el versículo número 3, si usted tiene alguna pregunta o algo que quiera agregar con confianza, en el versículo 3 del capítulo 15 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y habíamos hablado de que ciertamente Jesús murió absolutamente por todo. ¿No? En una ocasión, no sé si se acuerda de hace ya varios años atrás, que aquí Trujillo, ¿no? Se hizo famoso por el gringacho. ¿Se acuerda usted del gringacho, no? Florencia de Mora, sobre todo, ¿no? Me parece, ¿no? Que era sicario, básicamente, ¿no? Y mataba y chiquillo, ¿no? Como era chiquillo, no lo podían condenar, ¿no? Como adulto. Y me acuerdo que alguien sabía que yo era predicador, me preguntó, ¿y el gringacho se puede tener perdón de Dios? Y me dijo esta persona, ¿no? Porque a mí me parece que ya no, oye, ¿cómo le van? O sea, ¿qué perdón va a tener? Y es que ciertamente, viéndolo humanamente hablando, o sea, a nosotros nos cuesta pensar, pues, oye, sí, pues, si tú no tienes ni siquiera misericordia, ¿no? En la vida o con la vida de otros, ¿no? Al punto de que las acabas y ningún tipo de remordimiento tienes, ¿no? No, pues, y claro, nosotros decimos, no, ¿cómo? Pero, o sea, nosotros decimos, no, pero sí, o sea, hay que tener misericordia. Está bien, ciertamente, y la Biblia nos enseña. Pero ¿qué tal si esa persona mata a un ser muy querido tuyo? No estoy diciendo que la cosa cambie para Dios no, para Dios no, Dios no tiene problemas, sino que lo que estoy diciendo es humanamente hablando, ¿no? O sea, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, ¿no? Ciertamente, ¿sí? O sea, humanamente hablando. Nosotros, claro, mientras no nos pase algo, decimos, no, sí, ¿cómo no va a tener? Pero una vez que nos pase algo a nosotros o a alguien cercano a nosotros, uy, ¿no? Obviamente esa carne nuestra, ¿no? Resentimiento nuestro nos va a tratar de guiar a hacer las cosas en forma distinta. Pero entienda usted, Dios sí es un Dios lleno de misericordia siempre. Y Dios la persona, porque Jesús murió por todo. ¿Sí? El hecho de que nosotros, por ejemplo, no somos asesinatos, pecadores, en absoluto, todos somos pecadores. Y entienda, Jesús murió absolutamente por todos, pero no todos se benefician de esa bendición o de esa gracia, si usted quiere también llamarla. ¿Correcto? Dios muestra su misericordia, su gracia a través de su muerte en la cruz, beneficia de ello. Solamente aquella persona que quiere recibir.
ese favor de Dios, ese perdón de Dios, no otro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la muerte de Jesús. Jesús en verdad murió por todos y ese sacrificio de Jesús fue aceptado por el Padre. ¿Sí? O sea, cuando Jesús muere y se ofrece en sacrificio por todos, el Padre lo acepta en el sentido, sí, tú eres el sacrificio perfecto, tú eres el sacrificio aceptable. Pero igual no quiere con eso decir que el Padre rápidamente perdona a todo el mundo. No, a no ser que todo el mundo crea en Jesús, ¿no? Pida perdón a los pecados y se ve a Jesús como su Salvador. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado con todo esto. Si está claro, ¿alguna pregunta? Sí, la semana pasada hablamos un poquito también de ello, pero si usted tiene alguna pregunta en cuanto a esto, lo puede hacer, hermanos, también ahí en casa. Si usted tiene alguna pregunta o algo que quisiera también compartir sobre esto, siéntase cómodo de hacerlo. Y Jesús, dice la Biblia, pues, ¿no? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y puede ser que tenga referencia a Isaías, capítulo 50 y 53, donde se menciona casualmente que Jesús, cierto, murió, ¿verdad? En silencio. Él se las aguantó todas y sí, voluntariamente dio su vida por nosotros. El perfecto por el justo por el pecador, que somos aprender. Porque vivimos en una sociedad donde se demanda tanto las cosas para uno que nosotros también nos olvidamos de que no se trata de simplemente nosotros ganar, de lo que se trata es de ojalá nosotros ser un instrumento de Dios para poder ser de bendición para otros. ¿Sí? Jesús lo hizo. Sí, Jesús lo hizo. No estoy diciendo que usted no tiene derechos, claro que tiene derechos, pero no vaya al punto de que usted más esté pensando simplemente en sí mismo, necesariamente estar pensando también en los demás. ¿Sí? Eh, luego les dije, bueno, hay 4 palabras acá, ¿no? Que quería que lo hace, es que murió, ¿verdad? En el versículo número 3, número 4, dice, se fue sepultado, desapareció. ¿Sí? Y vamos a ver por qué razón. Es cierto, estas palabras son muy importantes dentro del Evangelio de Jesucristo. Entonces dice, ciertamente fue sepultado, porque era necesario ser sepultado, porque Jesús tenía que ser alguien como nosotros. ¿Sí? Más si bien es cierto, si él se manifestó también como Dios durante su ministerio, más que nada era con a otros, sobre todo beneficiar. Entonces entienden, oye, tentación, ¿no? ¿Por qué no lo hizo? Porque estaría actuando no como nosotros. O sea, nosotros no tenemos ese poder. ¿Se da usted cuenta? O sea, el Satanás a nosotros nos y no tenemos ese poder para entiéndame, pues total, aquí yo puedo convertir estas piedras de pan. O sea, nosotros no tenemos ese poder. Entonces Jesús también tuvo que ponerse en la misma posición. Mire usted Jesús, que no fue fácil, ¿sí? Porque estamos hablando de Dios, ¿sí? Estamos hablando de Dios mismo permitiéndole a Satanás como que hasta se ría de él, ¿sí? Porque se estaba poniendo
en alguna forma, ¿no? En un nivel hasta más bajo de él. Porque usted y yo sabemos esto, que si hay alguien que está en un rango menor que nosotros, ¿qué haríamos nosotros? Si pudiésemos, qué sé yo, un manazo y listo, lo sacamos de medio, ¿no? Pero Jesús no podía hacer eso. ¿Por qué no podía hacer Jesús eso? No, no es que no tenía el poder, pero si Jesús hacía eso, se acabó nuestra salvación. Y se acababa nuestra salvación. Porque recuerde, él tenía que ser como nosotros. Y entonces sí tenía ese poder, pero no lo hizo, no hizo uso de ese poder para beneficio suyo. Entonces, también en ese sentido tuvo que ser sepultado. ¿Sí? Porque muchos hablan, ¿no? Y yo me acuerdo que una ocasión me tocó, ¿no? A compartir el mensaje de salvación con alguien que era profesor universitario. Había congregado a la Iglesia Libertad en ese entonces, muchos años atrás. Y bueno, fui a visitarlo, ¿no? Y estaba la conversación bacán, que yo estaba, que le explicaba y él estaba, ¿no? Que atento y hacía preguntas también y yo, como somos de humanos, ¿no? En mi mente estaba, no, ya cae, ya cae, no, en el buen sentido de la palabra, ya cae, ¿no? Para salvación, ¿no? Seguro que aquí va a aceptar a Jesús, ¿no? Y hasta que llegamos a la cruz, llegamos a la cruz y Jesús colgado en la cruz y me detiene, ¿no? Y me dice, yo la verdad que no entiendo, me dice él, ¿no? Yo no entiendo cómo es que Dios no envió platillos voladores para que vengan y rescaten. Uy, se acabó esto. Y se fue por otras cosas, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, es increíble, ¿no? O sea, si Jesús hubiese sido rescatado de esa cruz, nuevamente no tendríamos nosotros salvación. Si Jesús no hubiese sido sepultado, sino que ahí nada más después de muerto, ¿sí? Murió, vamos, murió en la cruz, pero de pronto, ¡pum!, desapareció, ¿no? Por poder de, ¡pum!, desapareció. Tampoco hubiese servido. ¿Por qué razón? Porque la idea era que sea como nosotros, que muera, ciertamente él murió una muerte muy cruel, pero también que sea sepultado, ¿no? En lo que sería, pues, como se menciona acá, ¿no? En la sepultura o en un lugar donde nosotros ponemos a los muertos. O sea, Jesús tenía que ser. Y aparte de ello, por cierto, no estuvo ahí echadito nada más, sino es que también se levantó, ¿no? Y vamos a ver eso más adelante. Entonces, eso es lo que tuvo que ocurrir con Jesús. O sea, su trabajo fue perfecto, su entrega fue completa, ¿sí? No hay aquí, ¿qué sería? Cosas que nosotros podríamos en realidad cuestionar. Obviamente la gente sí lo hace, ¿no? Pero no hay, ¿no? O sea, para Dios la labor de Cristo, de Jesús, fue impecable, ¿sí? Por eso es que solo en Jesús nosotros podemos ser aceptados por Dios. Es solo en Jesús. Y nuestra fe en Jesús, porque muchas veces hasta nosotros pensamos, ¿no?, que tiene que ser la fe, pero pues demostrarle en mis palabras para que Dios vea que soy sincero. Ni siquiera ello, ¿sí? Es la fe en lo que Jesús hizo. ¿Sí me estoy dejando entender? ¿Sí? Es la fe en lo que Jesús hizo, porque si no fuese por Jesús, nosotros no podríamos ser aceptados. Así tengamos una voz muy, no muy convincente. No podemos, porque solo Jesús es aceptable delante de Dios y nosotros a través de él. Muy bien, entonces sí, Jesús fue sepultado y también la Biblia lo dijo, ¿no? Y acá menciona, ¿no?, que su muerte fue conforme a las Escrituras y también en el versículo 4 que tanto la sepultura como la resurrección no conforme a las Escrituras. Esto estaba dicho, ¿sí? Esto estaba dicho. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto de la sepultura?
¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros, hermanos, ustedes ahí en casa? También. ¿Dónde enterraron a Jesús? En una cueva de piedra. Sí, el área de Jerusalén es rocosa, ¿no? Por eso justo hoy día creo que hablábamos con la hermana Merinda de a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, Dios o Moisés cuando hablaban, ¿no? De Israel yéndose hacia la tierra prometida, una tierra que fluye, ¿qué cosa dice? Leche y miel, ¿no? Y uno piensa pues que ciertamente era muy productiva. No era tan productiva esa área de Jerusalén. La área de Galilea sí era más productiva. Y de hecho que lo más productivo, ¿sí? Lo más fértil en lo que se refiere a terreno es la área cerca a lo que fue Babilonia, ¿no? Porque, y es más, se piensa que el, el paraíso, ¿no? El huerto, ¿no? El Edén fue por allí, ¿no? Uno diría, pero entonces, ¿por qué es que Dios más bien no lo llevó a esa área? Bueno, de hecho que Dios sabe lo que hace, ¿no? En fin, luego dice, sí, que resucitó al tercer día. ¿Por qué al tercer día? Bueno, primero por lo profetizado, ¿sí? ¿Qué es lo que se profetizó de Jesús en la tumba en lo que se refiere a tiempo? ¿Cuánto tiempo iba? ¿Qué es lo que se profetizó de él? ¿Alguno de ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes, hermanos, en casa? 3 días, 3 noches, ¿no? Me parece que se habla también o se compara eso con lo de Jonás, ¿no? Claro. Entonces estaba profetizado, ¿sí? Estaba profetizado. Y uno diría, pues, pero que solo porque Jonás, bueno, estaba profetizado, pero alguien en una ocasión, y fue en el seminario, definitivamente, uno de los instructores, y presta atención a esto porque es muy interesante, se dice que en tiempos bíblicos había esta creencia y hasta tradición de que el muerto recién moría completamente a los 3 días después de haber fallecido. O sea, ahí estaba ya sacramentado, ya estaba muerto, ¿no? Sí, ya. Que no era necesariamente, ¿no? Algo de comprobarse, pero ya, ¿no? De una manera genérica sí, ¿no? Es más, cuando Jesús mismo, ¿se acuerda usted? Va a la tumba de Lázaro, ¿no? ¿Qué es lo que las hermanas le dijeron? ¿Se acuerda usted? Bueno, aparte de si tuviese estado acá, no hubiese muerto, pero en cuanto al tiempo, ¿qué le dijeron? Y ya, ajá, o sea, ya está bien muerto, ¿no? O sea, como que, o sea, recuerdo que ya está bien, ya está seguro que está muerto, así que tú no lo vas a poder levantar, ¿sí? Tú no lo vas a poder. Entonces, puede ser que también tenga que ver con ello. No lo sé, o sea, Dios dentro de eso es su infinita sabiduría, que todo lo entiende, porque quizás si es que era así, no he podido corroborar ello honestamente, no que haya encontrado un libro que digo, oye, sí, pues era así muy común, no, pero si hubiese sido así, entonces, y Jesús resucitaba al día siguiente, ¿qué hubiese dicho la gente? No. Ahora, dicho sea de paso, han existido personas que han sido declaradas muertas y que se han levantado, ¿no? Pero al tercer día ya no, o sí, porque ya el tercer día estaba ya estaba bien muerto, ¿no? No sé hasta cuánto tiempo después, ¿sí? ¿No? Podría ser, no lo sé, porque se vela también, pues, ¿no? Antes se velaba, antes. Pero supe que muchas veces el muerto resucitaba porque correcto, no tenían correcto. El conocimiento y las herramientas para determinar que era muerto tal cual. A veces era de
claro, claro. Lo que el hermano Renato nos recuerda es que los velorios antes duraban más tiempito, ¿no? Por lo menos tres noches se decía, ¿no? Pero era casualmente porque habían existido casos en los cuales algunos muertos se han levantado, ¿no? O sea, tú, a mí me, o usted ha escuchado algo así, o sea, de alguien que haya visto, o quizás usted mismo ha visto alguien que se pensaba estaba muerto y ¡pum! Se levantó. ¿Alguno de ustedes lo experimentó? Yeah. A mí me habló alguien, un pastor evangélico fue, que me dijo que él estuvo, es más, me dijo, él estuvo sirviendo en el norte, sirviendo en el ejército, ¿no? En el norte, de acá del Perú, no más al norte, creo que Tumbes me dijo, no estoy muy seguro, pero dice que los domingos, pues, estamos hablando pues en los 80, ¿no? Fines de los 80, y a lo mucho, quizás antes, mediados. No había entonces ellos tenían día libre y quieren caminar al pueblo, salir, no sé, vos también a la plaza de acá, ¿no? Entonces, muchas personas salían. Ahora van al mall, ¿no? Ahora van al mall. Entonces ellos también dicen, y a veces también hasta íbamos al cementerio, simplemente a caminar, que algo más atractivo, esto es de ver campos. Y dice que pasó un cortejo pues fúnebre, ¿no? Para enterrar. Estaban llorando y no cargando, ¿no? Y de pronto dice que abrió con fuerza, dice, ¿no? La caja. Y ¡pum! Se sentó, ¿no? Y no estoy muy seguro si era sido alguien más, pero me dijo, no, no, él, en este caso sí lo bajaron. Y obviamente estaba asustadísimo, ¿no? Pero él estaba asustado. Y imagínense los otros. Imagínense lo que lo habrán soltado, supongo, ¿no? Ah, pero sí, o sea, él me dice, yo lo vi, y yo lo vi, ¿no? Y alguien también me ha dicho que en alguna ocasión, no sé si lo vio, no lo sé, o quizás le contaron, pero que en algunos casos quizás también alguien se ha levantado y al ver que lo estaban velando, hasta pum, se ha muerto, se ha muerto de verdad. Sí, se ha muerto de verdad. En fin, pero se han dado casos así, ¿no? En cementerios también han logrado sacar a alguien a tiempo, otras oportunidades ya muy tarde. Entonces, esto era algo costumbre, no que estaba escrito ni nada de eso, pero era la tradición. Entonces, puede ser que por ello también, ¿no? Se hable de los 3 días. Repito, no es que solo por ello, sino la profecía. O sea, sí estaba profetizado y tenía que ser las cosas conforme a las escrituras. Entonces, Jesús demostró que sí, si me permite usted, estuvo bien muerto. ¿Sí? Murió y estuvo bien muerto. Y en ese aspecto o en ese sentido, sí, él fue adelante. Él fue sepultado y a la vez resucitado. Aquí viene lo bueno. No son ellos. No me refiero a ellos. Aquí viene lo bueno, sí. Nosotros nos resucitamos, o sea, por nuestros propios medios. O sea, dije hace un rato, Jesús tenía que ser, sí, como nosotros. Sí, pero nosotros nos resucitamos, o sí, en términos muy nuestros, muy humanos. Nosotros nos resucitamos. La persona no muere sepultada y resucita al tercer día. Bueno, hemos hablado de que algunos aparentemente como que resucitan, ¿no? Pero no estaban muertos definitivamente. Pero Jesús sí. Y Jesús resucitó, ¿sí? ¿En razón a qué cosa? Al poder de Dios. Jesús con su resurrección, ¿sí? Venció la muerte. Jesús con su resurrección demostró que ciertamente Él era
aquel que el mundo debería esperar, porque él era el único que iba a vencer a Satanás. Adán tuvo la posibilidad, en realidad, tuvo la capacidad de hacer lo que Jesús hizo, pero en lugar de hacer ello, ¡pum!, nos hundió, ¿correcto? O sea, con él vino la muerte. Jesús, por eso es que a Jesús se le refiere en la Biblia, sobre todo acá en 1 Corintios, como el segundo Adán, ¿sí? Como el segundo Adán. Este sí completó la labor. ¿Sí? Este Jesús sí completó la labor. Y repito, lo demostró con la resurrección. ¿Sí? O sea, nosotros hablamos muchísimo de cuán capaces somos, cuán, qué sé yo, hábiles somos, cuán poderosos somos y que mientras más unidos, más fuertes. No, no, entienda, Jesús es más que suficiente y con su resurrección nos lo demostró. Y en ese aspecto, ¿sí? Nosotros deberíamos estar muy agradecidos a lo que Él hizo por nosotros. Número uno, murió por nuestros pecados. Sí, número dos, fue sepultado como cada uno de nosotros. Y al tercer día resucitó. Fue resucitó. Ahora, ¿cómo resucitó? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O algo que quieran agregar, hermanos? No lo hay. Muy bien. ¿Cómo resucitó? Porque eso también, o sea, cuando Jesús vino a este mundo, hubo un grupo de religiosos que enseñaban muy inteligentes, muy capaces, los gnósticos se les dio porque eran de conocimiento, que ellos decían, no, Jesús no vivió en una manera corporal como nosotros, sino más bien en una manera fantasmal. Y era como, se le veía, pero no era carne y huesos como nosotros, sino como que un fantasma. No, la Biblia aquí nos está diciendo que este Jesús sí era carne. Y como nosotros, llegó a morir y fue sepultado, ¿sí? Pero se levantó de entre los muertos, ¿sí? Y por poder suyo, por poder divino, se levantó. Y en este aspecto, nosotros sabemos que así como Él se levantó, nosotros también, por su poder, no por el nuestro, vamos a poder levantar. La pregunta es si mientras tanto, ¿qué? No, mientras tanto, ¿qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos? Primero, entendamos que debemos ser agradecidos a Él, muy agradecidos a Él, porque nos da esperanza de que si Él lo hizo, nosotros, o también va a ocurrir con aquellos que creemos en Él. Y número dos, nos brinda la oportunidad de ser parte de su reino. Yo, en este sentido, sí, me gozo de saber que Él es el rey. ¿Sí? Y ojalá que también nosotros podamos entender cuán capaz nuestro rey es por la eternidad. ¿Alguna pregunta? De lo contrario, ahí nos detenemos, ya el tiempo también nos queda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Hay algo? Hermana Melinda. Su resurrección fue por su propio poder. Poder divino. Poder que Dios lo Lo correcto. no es Que es el mismo, ¿no? Ese es el tema, que Jesús no es... vida en su cuerpo, de su propio ser, se obró la resurrección. Ok, no había vida en la carne, pero había vida sí en él, ¿no? Porque recuerden que el ser en realidad no muere. Claro, claro. O sea, y hablamos la vez pasada, ¿no? Me parece que es como si fuese, imaginémonos pues viajar a la luna. ¿Qué necesitamos para viajar a la luna? ¿No? Un traje. Entonces, ese es nuestro cuerpo para viajar a la Tierra, ¿no?
sea, nuestro cuerpo es el traje para que esa vida esté acá. Y el otro mencionaste que Adán tuvo la oportunidad de vencer a Satanás. Yep. Cuando recibió el fruto, debió ir, no recibir. Correcto. O sea, sí, o sea, era más sencillo. A ver, humanamente hablando, ¿para quién? A ver, presta atención a esto, ¿sí? Humanamente hablando, ¿para quién cree usted que era más sencillo? ¿Sí? ¿Qué sería? Mantenerse fiel a Dios, humanamente hablando. ¿Al primer Adán o al segundo Adán? ¿Sí? O sea, cuando el primer Adán le dicen, oye, mira, come y te vas a hacer más sabio. ¿Sí? Al segundo Adán, presten atención, ¿sí? Al segundo Adán es 40 días, 40 noches, sin comer. ¿Sí? Y en esa agonía se le dice, haz esto. ¿No? O sea, repito, ¿a quién cree usted que debe ser más sencillo? Decir, Adán. Claro que es Adán. Es más, hasta en la cruz misma, ¿sí? Hasta en la cruz misma, o sea, Jesús pudo haber dicho, no, yo sé cuán difícil es, porque Jesús lo sabía. O sea, Jesús sabía exactamente cada dolor, cada sufrimiento que él iba a experimentar. Él lo sabía. ¿Sí? Y aún así, él fue eso. Claro, lo que quiero aclarar aquí es, ¿con eso hubiese vencido a Satanás? ¿O con eso hubiese no lo sé. Esa tentación? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero también por otro lado podría ser que si hubiese comido, en lugar de comer del árbol de la vida del bien y del mal, si hubiese comido del árbol de la vida, vivía bien con Dios por la eternidad, ¿no? No lo sé. No lo sé. Porque lo que sí sabemos es que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol que Dios le dijo, no comas. Nunca Dios le dijo, no comas del árbol de la vida. Salvo que después de haber pecado, sí lo sacó del huerto, se asume, y creo que se asume que lo sacó del huerto para que no coma del árbol de la vida, porque si hubiese comido en pecado del árbol de la vida, hubiese sido condenado por la eternidad. Y todos nosotros también. Eso es lo que pienso. ¿Alguien más o algo más? Hermanos, ¿están despiertos? Sí, pastor. Bueno, ok, muy bien, hermano. Muy bien. A ver, repite todo el estudio, hermano. Vamos a tener un momento de oración y despedida. ¿Alguna petición de parte de ustedes? ¿Alguna petición? Tiene que ir a apagar ¿qué se dice? El video. No, la grabación. Ok. Como a mi hija no le gusta escucharme predicar, ella trae su radio para escuchar otro predicador.